Volvemos con El Radar en Blue Radio. Continuamos este sábado en El Radar, en Blue, en bluradio.com, en Ditu y en YouTube, hablando de lo que necesitamos los colombianos luego de el doloroso episodio del asesinato de Miguel Uribe Turbay, otro magnicidio en nuestra historia. Y como ocurrió hace 30 años, decíamos, no se va a volver a repetir, lamentablemente ha vuelto a suceder. Estamos a puertas de unas elecciones, estamos en un momento de mucha crispación y de polarización, y por eso hoy hemos decidido, como siempre, escuchar voces autorizadas, sensatas, para que nos ayuden a entender lo que hoy está pasando y sobre todo cuál podría ser la salida. A veces no es una sola, a veces es un conjunto de decisiones y a veces no son inmediatas. Y sí que lo saben los historiadores, como este que voy a saludar a continuación. Juan Carlos Flores ha sido concejal de Bogotá y es una de esas voces que nos ayudan a entender desde hace años nuestra realidad. Hola Juan Carlos, gracias por atendernos. Ricardo, un placer estar acá con usted. Primero quisiera que nos diera su diagnóstico, el estado del arte actual de lo que está viviendo el país. Estamos a muy poco, pero todavía hay tiempo, a mi juicio, de que crucemos un punto de no retorno. Y ya sabemos eso cómo tiene lugar en la historia de Colombia. Ya hemos tenido experiencias así. Hay momentos en que se logra frenar un proceso de degradación de la vida pública y de avance de la violencia punto del país, que es lo que ya está ocurriendo hoy en zonas donde prácticamente el Estado ha perdido cualquier autoridad. Es el caso, pues, es el caso del Catatumbo, pero también del Cauca, que vive hoy bajo el terror. Y en esas circunstancias, cuando las cosas empiezan a degradarse, lo importante es atender a tiempo las señales. ¿Qué es lo que se conjuga en Colombia para producir el horror de la guerra? Y es el que entre dos lados que priman casi siempre en la vida pública colombiana, un rendimiento entre sus cabezas. Y esos desencuentros cada vez más pugnaces, cada vez más llenos más de odio, y estoy describiendo un arquetipo de la historia colombiana, Ricardo, no estoy simplemente refiriéndome a este momento. Esos desencuentros cierran poco a poco y después a una velocidad pavorosa las posibilidades de entendimiento, porque quien quiere presentar una alternativa es rápidamente satanizado. Esta descripción la podríamos hacer en otros momentos de la historia de Colombia, la podríamos hacer en el año 49, cuando los intentos de los moderados que todavía quedaban naufragan y el país se sumerge en una espantosa espiral de violencia para irnos bien lejos y que no resuenen los ecos de una posición personal frente a lo que estoy analizando. Entonces, hoy estamos justamente frente a eso y empieza a darse, como en La mala hora, como en la crónica de una muerte anunciada, el fatalismo de que no se puede frenar lo que va a ocurrir. Usted recuerda esas dos grandes obras de García Márquez, ¿cierto? Un cuento y una novela. Claro. Y en ambas se acuerda que en ambas está en el ambiente de que eso no se puede parar, de que no hay nada que hacer. Y los que intentan, como en el caso de la crónica de una muerte anunciada, frenar la cosa, no lo logran, porque ya está formada la máquina de la muerte y los chivos expiatorios también ya están listos. Entonces, lo que tenemos ahora frente a nosotros es que hay una mayoría silenciosa que no logra tener una expresión en voceros de peso, porque los voceros que podrían ser de esa mayoría silenciosa que siente que esto va muy mal y que si nos descuidamos nos vamos a meter en otras décadas de masacres, de viudas, de huérfanos, de cientos de miles de desplazados, de desaparecidos, de propiedades que se pierden, de oportunidades que el país pierde. Esas voces se han ido, se acobardan muy rápidamente y no salen a la palestra, no para echar más leña a la hoguera, sino para decir, ¿para qué necesitamos otra hoguera de nuevo en la historia nuestra? Entonces, he tratado de describir lo más crudamente, pero también lo más objetivamente posible, cómo se conforma ese momento previo a que se desate una guerra en Colombia.
¿Y qué es lo que ocurre cuando a las posiciones extremas de odio, porque el odio se convierte en una herramienta política extraordinaria, y no solo, como se dice ahora, por las redes, porque antes se hacía por la radio, ¿sí? Y en el siglo XIX no había radio, entonces no es un problema de redes, como se dice superficialmente ahora, es un problema mucho más profundo y se deriva de esa incapacidad de una parte de la dirigencia de frenar a tiempo, porque empiezan a disfrutar del apoyo que obtienen gracias al odio. Eso fue, por ejemplo, lo que ocurrió en el año 49, el año más violento en la historia de Colombia. No, pues es que lo que usted nos describe, Juan Carlos, nos deja profundamente preocupados porque pareciera que estamos recorriendo en el 2025 los caminos que ya hemos recorrido en otros momentos de nuestra historia, la guerra de los 1000 días, la época de la violencia. Pero como se trata de evitar el incendio, de no repetir las obras maravillosas de nuestro Nobel cuando prácticamente era un designio el hecho de las guerras. Usted nos dice estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo. A veces nuestros líderes políticos no están en esa onda, pero es posible que la sociedad civil sí lo esté. ¿Qué hay que hacer, Juan Carlos, para evitar que el incendio se extienda por la pradera? Lo primero es descifrar cómo opera ese mecanismo que dispara en Colombia la guerra, ¿sí? Porque eso es fundamental. Voy a dar un ejemplo. Durante siglos la guerra alemana o la presencia militar alemana en el continente europeo se originaba en la parte más oriental de Alemania, el estado de Prusia. Allí había un sistema aristocrático de personas que crecían en las haciendas familiares y que se formaban en un código de honor cuyo centro era la guerra y el honor en la guerra. Y solo en la Segunda Guerra Mundial, cuando Prusia es destruida y una parte de Prusia se queda en manos de la antigua Unión Soviética y de Rusia, pues desapareció ese nido de presencia militar agresiva de Alemania en la vida europea y en la vida del mundo. En el caso de Colombia, un elemento fundamental de ese código guerrerista es el uso del odio como forma de aglutinar alrededor de sí respaldos. Eso es, digamos, eso es claro, eso es un hilo rojo que atraviesa, que cose de sangre, de viudas, de huérfanos, de riqueza destruida, de oportunidades perdidas, la historia de Colombia. De manera que una cosa fundamental hoy es controvertir ese odio. Y eso empieza por una parte de las figuras de la vida pública y de sectores de la vida pública, porque ¿en qué estamos hoy? Todo el mundo está comprando como la inevitabilidad de lo que va a ocurrir, de la muerte anunciada, para parafrasear a García Márquez, de la guerra anunciada. Y hay otro camino, porque hoy hay durante muchas décadas y siglos, la gran mayoría de la gente no podía contrarrestar esto porque las ciudades eran muy débiles frente al campo donde se iniciaba la guerra. Hoy las ciudades son políticamente fuertes, pero falta una definición de que no se puede esperar a que los mismos que asusan el odio vayan como de pronto, como por arte de magia, a sentarse y a proponernos un acuerdo que frene el avance de la violencia en Colombia, que ya es un avance muy grande. Viene desde el gobierno Duque el magnicidio de Miguel Uribe en Bogotá, y sensibilizó a Bogotá, pero pues las noticias de todos los días que usted mismo presenta pues evidencian que todo el Pacífico arde, que a Nariño ha vuelto la violencia, que en agrupaciones como todas esas disidencias, si es el que está pasando en Guaviare, en el Bichada, en manos de quién están hoy esos departamentos, bajo qué poder está, bajo qué poderes presionan la política. Pensamos en el inmenso poder del Clan del Golfo. Y entonces fíjese que mientras aquí se agarran para azuzar a sus huestes a punta de odio, los señores de la guerra, se van apoderando de pedazos más grandes del país. Y el riesgo es que en algún momento, cuando despierten estos de aquí, el poder ya esté en manos de los otros, definitivamente en amplias zonas del territorio nacional. Entonces, el que seamos capaces de controvertir las fórmulas del odio para aglutinar la gente en la política para las próximas elecciones,
el que las diversas agrupaciones en las que está la sociedad, que no son la política, se atrevan a pensar autónomamente en la política. A mí me preocupa muchísimo, Ricardo, que hoy muchas organizaciones importantísimas lo único que hacen es copiar alguno de los bandos políticos en contienda y no buscar una salida que, como en el ciclismo, ¿cierto? Un grupo de ciclistas que se aglutinan y deciden liderar de manera distinta una carrera. Eso es lo que necesitamos hoy en Colombia. Claro. Y ya hay unas voces, Juan Carlos, que están diciendo debe haber unidad, debe haber voces que no polaricen, pero lamentablemente cuando vemos lo que ha ocurrido, y tiene usted razón, esto no es del vehículo a través del cual se difunde, sino del estatus de la sociedad, del momento de la sociedad, del ánimo que tienen sus ciudadanos y de la conducción de sus líderes. ¿Usted ve hoy la posibilidad de que un discurso que no sea polarizante ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, hablo desde los extremos por supuesto, pueda calar entre la gente, un discurso hoy de reconciliación, un discurso de no polarización en medio de toda esta coyuntura tan difícil, tendría cabida teniendo en cuenta lo que estamos viviendo? Ricardo, no voy a dar mi opinión, sino la observación de distintas mediciones de la opinión pública, aunque por supuesto las encuestas han recibido unos palazos por parte de la realidad en los últimos años en todo el mundo, pero si uno mira ¿cierto? Un lado tiene 30 y pico, el otro lado tiene 30 y pico, hay cerca de un 40% de colombianos que no se quiere adscribir a la idea de que esto es a golpes de odio y que no importa lo que pase y que termina como por desgracia conformándose unas caurías que son pequeñas pero que en algún momento copan todo el espacio de comunicación que hay en el país y entonces son las que venden la idea de que el muerto del otro lado es un buen muerto, que es una cosa espantosa y es una señal terrible de lo que se está cocinando, ¿cierto? El muerto del otro lado es un mal muerto. Ah, no, pero mi muerto sí no, en lo absoluto. Entonces, yo siento que sí hay una realidad en el país, una realidad no solamente urbana, sino una realidad rural, en estas regiones que hoy están pagando el precio de una guerra que se está reavivando y de este siempre se dice pues en teoría que el monopolio de la fuerza es del Estado, pero hay un monopolio de la fuerza en Colombia que se ha afianzado en algunos lugares hace ya muchas décadas, por ejemplo, que las zonas de la frontera con Venezuela no son monopolio del Estado, ¿cierto? Por ahí pasa de todo y la presencia del Estado es ínfima. Entonces es el atreverse a expresarse de ese grupo, pero los ciudadanos solos no pueden, para ellos requieren de organizaciones sociales, para ellos requieren de liderazgos que en estos momentos tengan la valentía de confrontar el odio, no confrontar a unas determinadas personas, no, porque inmediatamente se entra en el mismo juego de los otros y ahí se pierde, y es donde yo siento que las alternativas están hoy en buena medida perdidas, porque han comprado el mismo discurso de odio, el odio del personalismo, del ataque personal. Y ya en los años 40 en Colombia se predicó el ataque personal, primero como una teoría, y luego ya vimos en qué cosa espantosa terminó eso. Por supuesto, y eso es uno de los ejemplos de las enseñanzas que tenemos que tener en cuenta. Para eso sirve, entre otras cosas, la historia, para que realmente entendamos cuáles son los orígenes de episodios muchas veces dolorosos, terribles, como los que estamos relatando, como la violencia. Todavía estamos a tiempo, todavía existe la posibilidad, depende en gran parte de los liderazgos, de que aquí haya voces que llamen a la sensatez, que llamen a que apaguemos cualquier llama que esté intentando encenderse en medio de la crispada política, de la crispada realidad nacional, con una situación muy grave en los territorios. La gente ya no cree en la justicia, no denuncia las extorsiones y de ahí en adelante viene ese crecimiento de los grupos irregulares que campean hoy en gran parte del país. Juan Carlos Flores, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Ricardo, usted muy gentil y un feliz fin de semana. Usted está en El Radar en Blue Radio.